Necesitamos un buen observador de la política, no solo un buen observador, sino alguien que ha hecho política, que ha estado en el Estado, ha sido ministro de Estado en dos carteras, defensa y cultura, y alguien que nos explique cosas como por qué hoy tenemos que hablar de un reloj Rolex, y eso tiene más peso del que muchos creen en la política. Y claro, vamos a hablar de eso y de otras cosas. Gracias por acompañarnos, Jorge Nieto. Gracias por la invitación, Fernando. Realmente es importante que una presidenta se cuide de no lucir, y antes que eso, de no tener relojes que pueden costar más de $1.000 y lucir toda una colección en los actos de gobierno. Hay una imagen que recuerdo del presidente mexicano López Obrador hablando de la austeridad y de la política internacional delante de su canciller, Marcelo Ebrard. Austeridad, ese término ya no se escucha en los últimos tiempos. Bueno, él hablaba de la austeridad en esta intervención y su canciller estaba sentado a su lado y el canciller hacía un gesto como para esconder debajo del saco un reloj Rolex, porque el presidente estaba hablando de la austeridad, pero yo creo que tiene que ver con formas republicanas. Más que el incidente, la presidenta tendrá que mostrar pues de dónde vino, quién se lo regaló, cómo lo compró, en fin, todo eso es rastreable, ¿no? Sí. Y como la Fiscalía investiga, tendrá que hacerlo. Pero lo republicano es como una promesa de austeridad también. Debiera ser. De que los gobernantes reflejen pues la responsabilidad que el pueblo les ha delegado, no teniendo signos exteriores de una riqueza mala vida. La ¿no? responsabilidad y también la empatía con la situación de la gente. A mí me tocó, como has recordado, cuando fui ministro de Defensa, hacerme cargo del niño costero en el verano del 2017. Y yo vivo enfrente del mar. Y ese fue un verano muy, muy caliente. Y sobre todo mi esposa me decía, vamos, un ratito, media hora. Pero yo sabía que mucha gente estaba con el lodo hasta la mitad de la pared y con situaciones muy precarias porque estaba permanentemente yendo a atender a esta población. Y la verdad es que sentía pudor, no porque me tomaran una foto o saliera en el chisme el asunto, sino porque uno tiene que sentir íntimamente lo que le está pasando a la población que quiere representar. Si no hay esa empatía, no hay nada. Por eso yo he dicho muchas veces que este gobierno, lo mostramos con el incidente del anterior primer ministro, es insensible, es incompetente y es frívolo. Y esto es una muestra de frivolidad. La frivolidad mata. Es una muestra de frivolidad. La frivolidad mata el poder. Bueno, el anterior premier salió por un asunto realmente menor. Pero también frivolidad. Pero frívolo, ¿no? Pero no salió por los 48 muertos que eran su responsabilidad como ministro de Defensa y como primer ministro. Eso decía yo en la introducción. Hay un sector importante de la población y de la oposición que eso pesa mucho, que ese es el cargo más importante que se le hace a Dina Boluarte. Pero para otro sector no, porque consideran, sin desconocer esos muertos, consideran que esos muertos son fruto de la radicalidad de izquierda, que no tiene que ver las fuerzas del orden. Pero esto de los relojes sí molesta a todos. Sí, porque además pues es la muestra de esa frivolidad, ¿no? A mí la verdad me interesan mucho más los muertos de diciembre y enero de hace 1 año y medio, 2 años, ¿no? Porque me parece que son ciudadanos peruanos que no encuentran hoy día explicación, pero estamos fijándonos en este detalle o en las faldas de la señorita que era contratada. Pero desde tu preocupación, desde tu preocupación compartida por muchos, también por supuesto no nos podemos olvidar de ese saldo de sangre. Se complementa pues con la frivolidad, porque la narrativa contra el gobierno dice, además de los muertos, miren esto, ¿no? Es como el colmo, es como algo que revela que no solo hay dolo, sino frivolidad, sino desinterés, esa falta de empatía que tú señalas. Ligereza, superficialidad. Cuando uno mira las cifras, estaba siguiendo un poco lo que está pasando con el ministro del Interior en el Congreso y viendo las cifras, y cuando mira las cifras, la situación de inseguridad es realmente dramática. Tenemos en Lima 31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hace 4 años eran 19 y hace 24 eran apenas 5 o 6. Es decir, el incremento ha sido enorme.
Y la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes también ha crecido significativamente en relación al 20 y al 2000. Y es patético que en estos momentos muy probablemente la presidenta Boluarte y su primer ministro están ocupados de ver cómo atienden el problema de los relojes y no el de la inseguridad. Esa es justamente la dimensión Tampoco de insensibilidad así. y de frivolidad que se ha mostrado en este gobierno desde el comienzo, porque esto es desde el comienzo. Por tanto, tenemos problemas sustantivos que no son atendidos o que son mal atendidos y tenemos que estar, digamos, siguiendo estos detalles que son enojosos por la situación. Entonces esto lleva a una pregunta complicada, pero es como para hacértela a ti, ¿no? Con todo esto que está creciendo, se sostiene Dina Boluarte hasta el 26, ¿cómo hacer para que se sostenga? Bueno, la fórmula la encuentran en esa democrática vocación quincenal del salario en el Congreso. El Congreso no va a mover nada que tenga que afecte sus propios intereses inmediatos que tienen que ver con el cobro de a pesar que con la salarios. cercanía del plazo electoral van a ensayar poses opositoras. Seguramente, pero por ejemplo, con relación con el ministro del Interior, dudo que el Congreso se anime a hacer lo que debería hacer, que es tener una firmeza mayor en relación a un tema tan importante que afecta a decenas de miles de peruanos. Pero sí hay una moción de censura que está corriendo. Pero dudo que tenga éxito. Se lo digo con toda... Pero con toda dudas claridad. que de pronto el gobierno le busque un reemplazo, que no creo que sea fácil hacerlo. Bueno, a ver, en esta materia, en materia de seguridad ciudadana, así como la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino además parecerlo, en el caso de la política interior y de la seguridad ciudadana, quien conduce esa política no solo tiene que liderar el sector, sino además tiene que parecer que lo lidera. No es el caso. La presidenta ha salido a decir que bueno, no es un pico de oro, pero está haciendo bien su trabajo, pero las cifras no lo acompañan. Además, si no comunica no es líder, pues, y no solo las cifras no lo acompañan, los gestos. Hoy ha habido una conferencia de prensa de líderes empresariales que dicen no hemos tenido una reunión con el ministro del Interior a pesar que nos prometió una. ¿Cómo ni siquiera te vas a reunir con los líderes de los más importantes gremios empresariales que tienen propuestas para el combate contra la inseguridad? Fernando, uno de los pocos programas que ha dado cierto resultado en la política interior es el de Barrio Seguro. Un programa que pensó en el 2000 en Chile y que aquí se ejecutó a partir del 2016, me parece que bajo la conducción del ministro de entonces, Basombrío. Bueno, hoy ese programa no cuenta con presupuesto. Se pidió una cantidad, se la han negado y le están asignando mes a mes una pequeña cantidad para que el programa se sostenga. Se supone que es uno de los programas que algún resultado ha dado. Tampoco es la panacea, pero algún resultado ha dado. Y sin embargo, es descuidado por el trabajo y la gestión administrativa de quienes conducen el ministerio. El único programa que más o menos ha ofrecido resultados. De modo que la manera superficial con la que se está manejando el tema de la seguridad está ahí a la vista. Ahora, el primer ministro pudiera aprovechar la crisis del sector para buscar un nuevo ministro y por lo menos decir, al menos puso uno, porque él ha entrado y todo el gabinete se repitió igual. Bueno, vamos a ver si el primer ministro es primer ministro. Está por verse, ¿no? Lo que tenemos de él es a veces este desplante que tuvo en una conferencia de prensa hace poco, cortando bruscamente ante una pregunta incómoda, y luego las reuniones que está sosteniendo con los partidos políticos, acompañado de alguno de sus ministros. Ayer dijo, será última vez que hable del tema de los relojes, y hoy día, todo el día se la ha pasado hablando de los relojes. Bueno, eso indica un poco, digamos... improvisación también en nuestras autoridades. En Interior y en la sustitución de la oficina del primer ministro, ¿no? Y te quería preguntar por un personaje que además ha aparecido subrepticiamente en los últimos tiempos, pero públicamente en una entrevista en Latina el domingo, y él recuerda que su mayor relación con la política en los últimos tiempos es haber sido personero legal del partido que tú formaste, el Partido de Buen Gobierno, Nicanor Boluarte. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, eso es exacto. O sea, nosotros fundamos el partido, un grupo de personas,
quien es hoy día nuestra personera legal, la doctora Ferruso, hizo los trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero por razones personales no podía en ese momento asumir la personería jurídica, y alguien mencionó a señor Boluarte, lo trajo, me lo presentó. ¿Estamos hablando de qué año? Del año 2020. El primer esfuerzo que hicimos para inscribir el Partido del Buen Gobierno fue en el 2020, con una suerte enorme, porque la pandemia nos cerró la vida pública y por tanto... O sea, en ese momento no existía en el radar. Sí, aquel proyecto... Él sí, porque había sido viceministro. Pero además una persona cercana del grupo con el cual yo trabajaba me dijo, mira, y esta persona podría ser él, es abogado, podría cumplir la función de personero legal, de modo que lo invitaron, me lo presentaron, le propuse, aceptó, y luego, después de un tiempo de trabajo conjunto, en la campaña del 2021 nos enteramos que estaba haciendo campaña por la lista de Pedro Castillo, sin contarnos a los líderes ni a las bases del Partido del Buen Gobierno. De modo porque él se llegó a afiliar. Pero el Partido del Buen Gobierno no ese proyecto... canceló, de modo que lo máximo no que llegaron fue, a haber afiliaciones formales. Ni nada por el estilo. Pero por lo menos pudo decirlos, estoy en otra cosa, ¿no? Es preciso que fue en ese momento convocado para ser personero, una vez que habíamos iniciado el trámite de separación de la reserva de nombre, lo que se llamaba el kit en ese momento, y que luego en la campaña del 2021 apareció haciendo campaña por el señor Castillo y por tanto fue separado pero luego, del partido. como tú siempre has estado, por lo menos figurativamente, en las bancas de los posibles cabezas de gabinete, Pedro Castillo te llegó a llamar alguna vez, ¿no? Solo que sin mucho... 3 veces. Ni él tuvo entusiasmo, ni tú tampoco, ¿no? No, yo tuve una pregunta. Necesitamos una explicación de los casos de corrupción que lo rodean. Sin eso no es posible. Y nunca hubo respuesta, o más bien la respuesta fue, bueno, lo conversamos después. De modo que no prosperó en absoluto. ¿Y en esas invitaciones tuvo algo que ver los Boluarte? No. Y luego también te invitó Dina Boluarte a ser primer ministro. En diciembre del 2022, después de las 22 muertes que ocurrieron en uno de los sucesos de las protestas de diciembre y enero de aquellos años. Y mi respuesta fue, si no hay reconocimiento político de la responsabilidad política sobre las muertes... O sea, esa invitación te la hicieron después de los primeros muertos. Sí, que claro. Fueron pues apenas. Ella entró apuradamente el 7 de diciembre y ya los primeros muertos fueron 2-3 días después en Apurímac. 22. Y luego ya el hecho más serio en Huamanga, que hubo más de 10 muertos. Claro, mi propuesta fue desde el comienzo, tiene que asumirse la responsabilidad política. Ya. Y eso suponía en ese momento la renuncia de quien fue ministro de Defensa entonces. Y en esa invitación a hablar con ella, ¿Nicanor Boluarte tuvo algo que ver? No, en absoluto. ¿Y no has vuelto a ver a Nicanor Boluarte? Lo he visto alguna vez en una cafetería y nada más. Él dejó de tener relación con el Partido del Buen Gobierno. ¿Sabes si él tiene influencia por conocidos comunes que tendrá, si él tiene influencia en su hermana y la ejercita? La verdad es que no tengo la menor idea. No sé de él, no hemos tomado ningún tipo de vínculo, no tengo la menor idea. Él dice que no, otros dicen que sí. No me preocupaba en averiguarlo. Si hubiera una gestión exitosa, si tuviéramos un gobierno deslumbrante, uno diría, oye, ¿qué está pasando? ¿Quién es el genio que está detrás? Exacto, pero no es un genio que esté detrás. Pero no es el caso. Puede que esté detrás, pero no sea un genio. No es el caso. Gobierno incompetente, gobierno frívolo y gobierno insensible. De modo que no vale la pena ni siquiera perder el tiempo en averiguarlo. Pero sí vale la pena analizar cómo se va a sostener entonces este gobierno. Con el Congreso, que ya tienen estos acuerdos, pero lo terrible va a ser que el gobierno no le va a observar algunas barbaridades. Hablábamos hace un rato con el vocero Fuerza Popular de esta derogación de un decreto que permitía luchar contra la minería ilegal. Entonces todas esas cosas las va a dejar pasar el gobierno para seguir contando con ese apoyo del Congreso. Bueno, lo ha venido dejando pasar todas las barbaridades que ha hecho el Congreso sin observación alguna. De modo que yo no veo en el próximo año, porque no sería en el próximo año no veo la posibilidad de un adelanto de elecciones porque hay una concordancia plena y hay un cogobierno. La mayoría fujimorista cogobierna con lo que sea políticamente que está expresado en el Ejecutivo, de modo que en este momento no veo complicación. Electoralmente a las fuerzas que hoy día apoyan al gobierno y que le dan el contenido,
se verán obligados a tomar distancia porque el desastre está siendo tan evidente que electoralmente va a ser un costo. Ante la clásica pregunta ser aliado del que ya gobierno. es como una letanía, ¿y la calle se pronunciará? Yo me he preguntado eso y he acudido al libro famoso de Jorge Basadre, el tacneño, ilustre, La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. Y él dice allí una cosa que me parece exacta. Dice, en el Perú, la multitud peruana sabe de largos y prolongados silencios, que rompe de vez en cuando, sin mayor aviso y con mucha violencia. De modo que estamos ante uno de esos largos y prolongados silencios, explicable en parte por el desgaste económico, por la propia represión del diciembre y enero, por el hecho de que la gente está más preocupada por el día a día y por qué va a comer el día de mañana y cómo va a llevar a los hijos a la escuela. La situación económica está complicada, de modo que en todo caso la multitud no lo responderá. Sí, nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias. No, gracias.